Está bien, así que solía trabajar en el turno de noche en un pequeño hotel y esto pasó hace aproximadamente un año. Pero todavía lo pienso todo el tiempo porque sinceramente me asustó muchísimo. Y no sé cuál era el plan del tipo o qué intentaba hacer. Y honestamente me hace sentir enferma cuando recuerdo cuánto tiempo estuvo ahí y que ni siquiera me di cuenta de que no se suponía que debía estar ahí. El hotel era pequeño, solo 3 pisos y tal vez 40 habitaciones en total. No era un lugar concurrido. Por lo general, solo teníamos unas 10 o 15 habitaciones ocupadas entre semana. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Por lo general, era muy aburrido y tranquilo, lo cual me parecía bien. Solo me sentaba detrás del mostrador, hacía algo de papeleo, a veces revisaba las cámaras, a veces veía YouTube en mi teléfono si estaba muy muerto el ambiente. El vestíbulo no era grande, solo el mostrador y algunos sofás al costado con un televisor y luego unas máquinas expendedoras en la esquina. Detrás del mostrador había una pequeña oficina donde tenía una computadora y una silla y una ventana de vidrio para poder ver el vestíbulo mientras estaba ahí sentado. Por la noche, las puertas principales se cerraban automáticamente, así que los huéspedes tenían que tocar el timbre y yo presionaba un botón para dejarlos entrar. Por lo general, no pasaba nada después de medianoche, excepto algún huésped que llegaba tarde. Pero una noche, este hombre llegó alrededor de las 11 y todo sobre eso todavía me revuelve el estómago cuando lo pienso. Tocó el timbre de la puerta y lo dejé entrar. Parecía tener unos 40 años, alto, algo delgado, pero no demasiado, y llevaba jeans, una gorra de béisbol y una mochila. Se acercó al mostrador y preguntó si teníamos una habitación para esa noche. Le dije que sí y le di el precio, y él asintió y sacó una tarjeta. La pasé, funcionó, y le di una tarjeta llave para la habitación 214 en el segundo piso. Recuerdo que me miró un par de segundos más de lo normal antes de irse. Tenía una expresión un poco vacía, y sus ojos se quedaron en mí tal vez 3 o 4 segundos después de que le entregué la llave. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. Nada de eso parecía peligroso al principio, pero fue suficiente para que lo notara. Después de eso, me senté de nuevo en la silla y jugué con mi teléfono un rato. Alrededor de la medianoche, levanté la vista y él había vuelto al vestíbulo. No se acercó al mostrador. Simplemente pasó junto a mí y se sentó en la zona del salón con los sofás. El televisor no estaba encendido, pero él solo se sentó mirando hacia él. Supuse que tal vez no podía dormir o algo así. Algunos huéspedes se sientan en el vestíbulo a veces, así que no pensé demasiado en eso. Pero luego de media hora, me di cuenta de que literalmente solo estaba sentado ahí sin hacer nada. No estaba en su teléfono ni leyendo. Ni siquiera estaba cabeceando. Solo miraba fijamente hacia la pantalla apagada. Me levanté en un momento para tomar agua de la máquina expendedora. Y cuando crucé el vestíbulo, sentí que giraba la cabeza y me miraba todo el camino. No lo miré directamente, pero podía sentir sus ojos sobre mí hasta que volví detrás del mostrador. Me dio una sensación realmente incómoda. Alrededor de las 1 de la mañana, estaba revisando el sistema de reservas en la computadora porque estaba aburrida. Y fue entonces cuando noté algo raro. Abrí la lista de habitaciones ocupadas y vi que la habitación 214 decía vacante. Murmuré qué demonios, para mí misma y verifiqué de nuevo porque literalmente acababa de registrar a ese tipo 1 hora antes. Pensé que tal vez había cometido un error. Así que revisé los registros de Chaken y no había nada de él. Ningún nombre, ningún cobro, nada.
Luego entré a la pantalla de transacciones para asegurarme de que su tarjeta hubiera pasado antes y no mostraba ningún pago. Recuerdo sentirme completamente confundida porque juraba que había pasado su tarjeta y sonó como si hubiera funcionado, pero no había nada en el sistema. Fue entonces cuando levanté el teléfono y llamé a la habitación 214. Sonó como 10 veces, pero nadie contestó. Luego revisé el registro de entrada de la tarjeta llave que te dice si la puerta de esa habitación se abrió esa noche y no mostraba nada. Nadie había entrado a la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había ido a la habitación después de que le di la tarjeta. Miré hacia el salón y ahí estaba, todavía sentado, mirando el televisor que ni siquiera estaba encendido. Empecé a sentir una horrible sensación en el pecho. Me senté ahí debatiendo qué hacer. Parte de mí pensó que tal vez el sistema solo falló, pero el hecho de que la habitación no tuviera registro de entrada ni cobro dejaba claro que ni siquiera estaba registrado. Esperé otros 15 minutos solo mirándolo. Alrededor de la 1:30, caminé hacia él y le pregunté si todo estaba bien. Giró la cabeza y me miró sin expresión y me dijo que simplemente no podía dormir. Luego volvió la vista hacia el televisor. Asentí y volví detrás del mostrador, pero me temblaban las manos. Alrededor de las 2, noté que ya no estaba sentado en el salón. Mi estómago se hundió de inmediato porque no lo veía en el vestíbulo en absoluto. Escaneé el área y luego lo vi parado al final del pasillo junto a los baños, medio oculto en la oscuridad. Se quedaba completamente quieto. Seguí mirándolo de reojo, fingiendo estar en la computadora. Se quedó ahí un rato y luego caminó lentamente de regreso y se sentó en el salón otra vez como si nada hubiera pasado. Llamé a mi gerente en su casa y le expliqué lo que estaba pasando. Sonaba cansada y me dijo que solo lo vigilara y que llamara a la policía si hacía algo amenazante. Recuerdo colgar y pensar que ya se sentía amenazante, pero no sabía qué más hacer. Revisé las cámaras de seguridad después de eso. Lo vi en la cámara del pasillo del primer piso. Caminó hasta el final del pasillo, se detuvo, se quedó ahí varios minutos y luego regresó. Más tarde, entró a la escalera y se quedó ahí como 10 minutos. No sé qué estaba haciendo ahí. Cada vez que levantaba la vista de la computadora, él estaba en otro lugar, cerca de las máquinas expendedoras o de los ascensores. Una vez, simplemente parado cerca de la esquina del vestíbulo donde la luz no llegaba bien, siempre mirando. A eso de las 3:30, ya no aguantaba más, así que llamé a la línea policial que no era de emergencia y expliqué que había un hombre en el hotel que no creía que fuera huésped. Dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, noté que se movió de nuevo, esta vez más cerca del mostrador. Estaba a unos 15 pies de distancia, solo mirándome. No parpadeaba mucho y definitivamente no hablaba. Solo miraba, como si tuviera un problema para dejar de mirar. Fingí escribir algo en la computadora, pero estaba tan asustada que apenas podía respirar. Alrededor de las 3:50, sonó el timbre y pensé que tal vez eran los policías, pero solo era otro huésped que regresaba tarde. Lo dejé entrar rápidamente y el hombre giró la cabeza y observó al huésped pasar. Noté que sus ojos lo siguieron todo el camino por el vestíbulo. Eso me asustó aún más porque era como si lo estuviera estudiando. Unos minutos después, el hombre desapareció otra vez. Revisé las cámaras y lo vi parado fuera de la puerta de una de las habitaciones del primer piso. Como si literalmente solo estuviera ahí de pie. Así que llamé al 911. Les dije que estaba afuera de la habitación de un huésped y no sabía qué intentaba hacer.
Dijeron que los oficiales iban en camino. Mantuve mis ojos pegados al monitor de las cámaras y él solo se quedó ahí unos 3 minutos, luego caminó lentamente de regreso al vestíbulo. Cuando volvió, caminó directamente hacia el mostrador esta vez y se inclinó sobre el mostrador. Me miró y preguntó si había algo de comida. Su voz era tan baja que resultaba perturbadora. Le dije que había máquinas expendedoras en la esquina. Sonrió un poco, luego se alejó. Me quedé ahí mirando el reloj, rogando que los policías llegaran. Finalmente, alrededor de las 4:10, llegaron 2 oficiales. Los dejé entrar y señalé directamente hacia él. Estaba de nuevo en el salón sentado. Caminaron hacia él y hablaron con él unos minutos. Le pidieron su identificación y le hicieron preguntas que no pude escuchar. Luego lo escoltaron afuera. Uno de los oficiales regresó y explicó que el tipo no era huésped. La tarjeta de crédito que me había dado era robada y no tenía equipaje ni reserva. Solo estaba fingiendo para poder entrar al edificio. Lo acusaron de allanamiento y del uso de la tarjeta robada. Después de que se fueron, me quedé temblando hasta que terminó mi turno. Cada vez que miraba las cámaras, esperaba volver a verlo. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que había estado dentro del hotel durante horas merodeando y parándose frente a las habitaciones de los huéspedes, mirándome desde diferentes lugares. Y nunca se suponía que debía estar ahí. No tengo idea de cuál era su plan, pero sé que no era bueno. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Música, mi nombre es Meredith. Tengo 24 años y trabajo el turno de noche en una pequeña gasolinera en la carretera del Condado 11. Es el tipo de lugar que la mayoría de la gente ni siquiera nota a menos que se quede sin gasolina o completamente perdida. Acepté el trabajo porque era tranquilo y predecible. Me gustaba eso, o al menos solía gustarme. Todo comenzó un jueves por la noche alrededor de las 1 de la mañana. El aire afuera estaba húmedo y quieto, y el zumbido de las luces de arriba me tenía nerviosa toda la noche. Estaba a punto de meter en el microondas un rollo de canela que ni siquiera quería cuando la puerta sonó. Un hombre entró, de unos 40 años, tal vez más. Llevaba un abrigo verde, el cabello despeinado y los labios secos como si no hubiera sonreído en años. No fue por el café ni por las papas fritas como la mayoría. Simplemente se quedó cerca del mostrador mirándome con una especie de familiaridad extraña. «Hola», dije, forzando una sonrisa educada. Entonces el hombre dijo, «¿Siempre trabajas tan tarde?». Parpadeé y dije, sí, la mayoría de las veces. Sonrió. Luego dijo, «Lo imaginé. He pasado por aquí algunas veces. Noté que siempre eres tú». Eso me inquietó más de lo que dejé ver. «Ah, sí, claro. Pueblo pequeño», dije. No se fue. Meredith, ¿verdad? Me congelé. No llevaba una placa con mi nombre. Estaba a punto de preguntarle cómo lo sabía, pero él continuó diciendo que tenía una letra bonita y señaló hacia la pizarra donde había escrito «El café de canela ha vuelto». La mayoría de la gente pone puntitos como círculos en las IES. Tú usas pequeñas barras diagonales. Es algo muy específico, reflexivo. No respondí. No compró nada. Solo se quedó allí un minuto más mirándome, como si estuviera estudiando mis reacciones. Luego finalmente asintió. «Soy Paul», dijo. «Solo tenía curiosidad, eso es todo». Y luego salió caminando hacia la niebla. Después de eso, empezó a aparecer al azar. No todas las noches.
No lo suficiente como para gritar acosador en voz alta, pero sí lo bastante seguido como para que dejara de asumir que era coincidencia. A veces entraba. A veces solo se sentaba en su coche cerca del borde del estacionamiento con las luces apagadas. Una noche, intenté ignorarlo. Entró, compró una botella de agua y se quedó como siempre. «Estás más callada esta noche», dijo. «Turno largo», murmuré. Miró lentamente alrededor de la tienda, como si estuviera tomando inventario de todo. «Debes ser solitario. Solo tú aquí en la oscuridad, sin nadie más por millas», dijo. «Estoy bien», respondí. Se apoyó en el mostrador. «¿Alguna vez te da miedo ser una mujer sola por la noche?». Su voz no era amenazante. Eso lo hacía peor. Era curiosa, como neutral, como si estuviera preguntando por el clima. Retrocedí un paso y pregunté, «¿Necesitas algo más?». Inclinó la cabeza. «Siempre mantienes la puerta del cuarto trasero cerrada con llave». Inteligente. Noté que la revisas alrededor de las 2 de la mañana casi todas las noches. El estómago se me revolvió. No respondí. «Te dejaré seguir con lo tuyo», dijo con una sonrisa suave, casi apologética. No quise incomodarte. Luego volvió a salir. Después de esa noche, empecé a caminar hacia mi coche con las llaves entre los dedos. Guardé una barra de hierro para llantas debajo del mostrador. Cambié las cortinas de mi apartamento, empecé a ducharme con la puerta del baño cerrada con llave, incluso cuando no había nadie más en casa. Había noches en que no venía. A veces pasaba una semana entera sin verlo, pero no ayudaba. En realidad lo empeoraba, porque nunca sabía cuándo volvería a aparecer. Como la vez que regresé de mi descanso de 10 minutos y encontré una Polaroid sobre el mostrador. Era yo llenando el contenedor de limpiaparabrisas detrás de la estación. Había sido tomada esa misma noche, de cerca. Demasiado cerca. No había ninguna nota con ella, pero el punto en forma de barra sobre la palabra y en windshield en la etiqueta del contenedor estaba rodeado con tinta roja. La próxima vez que entró, le dije que se fuera. Le dije que si se quedaba llamaría a la policía. Paul solo asintió. Lo entiendo. He sido demasiado directo. Has estado siguiéndome, dije con la voz temblorosa, y odié que temblara. Solo creo que eres el tipo de persona que está acostumbrada a ser malinterpretada. Pensé que tal vez apreciarías a alguien que presta atención, dijo. Eso no es prestar atención. Eso es obsesión, respondí. No se inmutó. ¿Sería más fácil si trajera una sonrisa y una soda cada noche? ¿Sería más normal si hablara de deportes y fingiera que no noto que tus zapatos siempre son medio número más grandes o que tu párpado izquierdo tiembla cuando estás cansada? Para ese punto, ya estaba marcando el 911. No me detuvo. La policía llegó rápido y él no se resistió. Solo se quedó ahí, con los brazos a los lados, esperando. Registraron su coche y encontraron una libreta llena de fechas y horarios. Era mi horario, notas sobre mis caminatas, mi ropa, mis compras. Una página solo tenía mi nombre escrito una y otra vez en bucles cada vez más apretados hasta que se convirtió en garabatos. Siguió diciéndole a los policías lo mismo. Solo noté cosas. Solo soy un tipo curioso. La orden de restricción se aprobó esa semana. Ahora ya no trabajo de noche. Ni siquiera vivo en el mismo pueblo. La empresa me transfirió a otra estación a 2 horas de distancia. Pero incluso ahora,
Cuando conduzco a casa y veo faros detrás de mí durante demasiado tiempo, siento que se me eriza la nuca. Y a veces todavía pienso en la forma en que dijo mi nombre, como si ya supiera cómo sonaría en su boca, como si lo hubiera estado practicando. Quiero empezar diciendo que en el momento en que escribo esto me pasó anoche. Trabajo en el turno nocturno en una gasolinera abierta a las 24 horas. Soy una mujer de 22 años y he estado trabajando allí casi 2 meses. Trabajo los fines de semana, de jueves a sábado. Mientras que otro compañero, al que llamaré Max por razones de privacidad, trabaja los días de semana de domingo a miércoles. Mi compañero Max y un amigo suyo, al que llamaré Ben, habían venido a la estación alrededor de las 2:30 de la mañana para tomar café y saludar. Max y su amigo habían tomado hongos mágicos un par de horas antes de venir. Así que cuando los vi, estaban riendo y, honestamente, era pura diversión para mí. Mientras hablábamos de cosas al azar, Ben comentó que había un coche estacionado en el aparcamiento con las luces apagadas pero encendido, con alguien dentro, que ya estaba allí antes de que ellos llegaran. Dijo que cuando le preguntó al tipo, este dijo que estaba esperando un pedido de DoorDash. Normalmente, no era raro que los repartidores de DoorDash esperaran en su coche mientras preparábamos un pedido. Lo raro era que no había recibido ningún pedido en casi 2 horas. Pasé la mayor parte de la noche en la parte trasera de la tienda limpiando, lejos de las cajas y de las puertas delanteras, así que ni siquiera podía ver el aparcamiento. Lo ignoramos como si no fuera nada, y los dos salieron a fumar un cigarro y jugar con el perro de Max, que habían traído. Al principio, no pensé mucho en eso, pero una vez que me quedé sola, pensé que era un poco extraño considerando que no sabía cuánto tiempo habían estado ahí antes de que mi compañero llegara. Avanzando 1 hora, volvieron a entrar por más café. Fue en ese momento cuando Max me contó más sobre cómo el coche había estado estacionado en un lugar que, incluso cuando iba a la caja registradora, no podía ver debido a la pared. Me dijo que durante toda la hora que estuvieron afuera jugando con su perro y fumando en el estacionamiento, el hombre del coche alternaba entre mirarlos y parecer que escribía mensajes en su teléfono. Cuando Ben notó esto, en su estado súper drogado, caminó hacia el coche y preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué nos miras? En ese punto, el hombre intentó fingir que no hablaba inglés. Cuando eso no funcionó, cambió al inglés y comenzó a decir que debía tener la dirección equivocada antes de salir rápidamente del estacionamiento. Definitivamente estaba más drogado que Max en ese momento. Pero lo que lo hizo realmente espeluznante fue que Max dijo que el coche parecía nuevo y no tenía matrícula. También notó que había una pila de mantas en la parte trasera, suficiente para esconder a alguien debajo. Y cuando el hombre fue confrontado, otro coche acababa de entrar al estacionamiento con las luces apagadas. Un coche que también parecía nuevo y no tenía matrícula. Y tan pronto como el primer coche empezó a irse, el coche que acababa de entrar lo siguió de inmediato. Max se quedó otros 15 minutos antes de irse y me dijo que tuviera cuidado y que estuviera atenta. Alrededor de las 6 de la mañana, volvió por más café y definitivamente estaba sobrio. Así que hablamos más al respecto. Dijo que el tipo actuaba súper sospechoso todo el tiempo que estuvieron afuera, revisando constantemente su teléfono y observándolos junto con la entrada del estacionamiento y las puertas de la tienda. Incluso admitió que estaba asustado. Y una vez que se le pasó el efecto, quiso venir a revisarme para asegurarse de que estuviera bien. Ambos decidimos que, si no hubieran estado allí, toda esta situación podría haber terminado de varias maneras.
No sé si fue pura coincidencia o si esos dos coches estaban planeando hacerme algo tan pronto como Max y Ben se fueran y yo me quedara sola. Tal vez llevo un cuchillo conmigo para protegerme, pero mi instinto me dice que, por lo que describieron, si había varias personas, no me habría servido de nada. Y si no hubieran estado ahí jugando como niños en el estacionamiento, algo terrible podría haberme pasado. Trabajo otra vez esta noche y actualizaré si pasa algo durante mi turno. Realmente desearía no tener una actualización para ti, pero la tengo. El coche volvió otra vez durante mi turno. Así fue como pasó. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estaba trapeando el suelo cuando 4 chicos entraron a tomar café y algunos bocadillos. Les estaba cobrando cuando uno de ellos me preguntó si sabía algo sobre el coche que estaba al final del estacionamiento encendido con las luces apagadas. Miré al hombre y le pregunté qué coche. Luego me dijo que parecía un Subaru nuevo sin matrícula, encendido, con lo que parecían ser dos tipos discutiendo en los asientos delanteros. Sentí que el corazón se me caía al estómago cuando dijo eso. Le dije al grupo que un coche con esa misma descripción había estado estacionado la noche anterior, pero que solo había un tipo en él, quien, asumí, era el líder de ese grupo. Me dijo que mientras estaban llenando su camión de gasolina, notaron el coche, ya que estaba ahí cuando llegaron, y que simplemente se quedó ahí mientras llenaban el tanque. Me dijo que, al caminar hacia la puerta, al pasar junto al coche, ya que estaban en la bomba más alejada de las puertas, escucharon a un tipo que no exactamente gritaba, pero hablando bastante alto y señalando hacia las puertas de la tienda. Mientras pasaban, uno de los chicos comenzó a caminar hacia el coche para preguntar si todo estaba bien. Cuando los hombres en el coche finalmente los notaron, procedieron a poner el coche en reversa y se marcharon. Les dije que creía que era el mismo coche de la noche anterior que había estado actuando de forma sospechosa cuando había otras personas en el estacionamiento. Y cuando lo confrontaron, pareció entrar en pánico antes de irse con otro coche siguiéndolo. Parecían alarmados y se ofrecieron a quedarse conmigo un rato para asegurarse de que no regresaran. Les pregunté si estaban seguros y cuando me dijeron que no había problema, se quedaron unos 20 minutos antes de que todos decidiéramos que probablemente estaba fuera de peligro. Les agradecí nuevamente y les dejé rellenar su café gratis antes de que se marcharan y me quedara sola. No pasó nada más durante el resto de mi turno, pero claro que estuve atenta cuando finalmente tuve que salir a cambiar la basura en las bombas de gasolina. Lo que más miedo me da es que en ningún momento vi este coche, pero tuve a varias personas advirtiéndome sobre él. Al principio, esperaba que solo estuviera paranoica y que no fuera nada. Pero tener el mismo coche viniendo 2 noches seguidas, casi a la misma hora, y estacionarse en un lugar que no podía verse desde la caja ni desde las ventanas del frente, me hace pensar si mi paranoia está justificada. Si lo está, solo me alegra que otro grupo de personas apareciera para que no estuviera sola si esos tipos en el coche hubieran decidido entrar. Por suerte, no trabajo los próximos días. Y solo espero que cuando vuelva a trabajar, el coche no aparezca. Música, mi nombre es Daniel. Tengo 29 años y trabajo el turno de noche en un pequeño motel rural. No es una cadena, solo un lugar familiar de 2 pisos con tal vez 25 habitaciones en total. Normalmente trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana. El motel no tiene mucho movimiento por la noche. Tal vez un par de registros después de medianoche si alguien está de viaje, pero la mayoría del tiempo está completamente tranquilo. Por eso tomé el trabajo. No soy muy sociable, así que estar sentado en un edificio vacío la mayoría de las noches me funciona.
La forma en que está dispuesto es que hay una oficina principal con la recepción, algunas sillas, una máquina de café y un pequeño estante con folletos. Detrás del mostrador hay un pasillo que lleva a una oficina trasera. Esa oficina trasera es como una sala de descanso. Tiene otro escritorio, un sofá, un mini refrigerador y una televisión montada en la pared. Lo bueno es que hay un pequeño altavoz allá atrás que suena cuando alguien toca la campana en la recepción. Así que normalmente solo me siento atrás, veo algo en mi laptop, tal vez duermo un rato en el sofá y cuando escucho la campana, me levanto y voy al frente. He trabajado ahí lo suficiente para conocer el ritmo del lugar. El edificio cruje a veces, la calefacción hace un clic y la puerta principal zumba cuando un huésped usa su tarjeta después de horas. Esos son sonidos normales. Pero lo malo de trabajar de noche es que incluso las cosas normales pueden ponerte nervioso si piensas demasiado. Y a veces las cosas que parecen normales al principio terminan sin serlo. Esto pasó un martes por la noche en otoño. Hacía frío afuera, tal vez unos 5 grados, y el estacionamiento estaba vacío excepto por 4 o 5 autos de huéspedes. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché la campana por primera vez. Me levanté del sofá en la parte de atrás y fui a la oficina principal. Cuando llegué, no había nadie en la recepción. El vestíbulo estaba vacío. Miré afuera por las puertas de vidrio, pero la carretera estaba oscura y vacía también. No había autos llegando ni luces ni nada. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero la campana es fuerte y clara, así que sabía que no. Me quedé un minuto esperando a ver si alguien entraba tarde, pero nadie lo hizo. Así que volví al salón. Me senté en el sofá, saqué mi teléfono y empecé a desplazarme un rato. Ni siquiera pasaron 10 minutos cuando la campana sonó otra vez. Me levanté de un salto y caminé rápido hacia la oficina principal, pero una vez más, estaba vacía. Se me erizó la piel del cuello. Fui hasta las puertas y salí afuera. El estacionamiento se veía igual que antes. Los autos estaban estacionados con las luces apagadas y no había movimiento en ningún lado. La carretera estaba completamente vacía también. Caminé hasta el borde de la acera y miré hacia ambos lados, pero no había ni una señal de vida ahí afuera. Volví adentro y me senté detrás del mostrador esta vez en lugar de regresar al fondo. Pensé que tal vez algún borracho estaba jugando conmigo. Una especie de tocar y correr. Tal vez el hijo de algún huésped pensó que era gracioso. Pero después de estar sentado ahí 15 minutos sin que pasara nada, empecé a relajarme otra vez. Me recosté en la silla, abrí mi laptop, y pensé que solo era una de esas cosas raras de las que te ríes después. Entonces la campana sonó otra vez. Levanté la cabeza tan rápido que me dolió. El vestíbulo seguía vacío, nadie a la vista. Sentí la piel helarse. Me levanté y caminé alrededor del mostrador para asegurarme de que nadie se escondiera, pero no había nadie. Revisé los baños del vestíbulo. Incluso salí otra vez. Nada. Caminé un poco por el estacionamiento, alumbrando con la linterna del celular, pero todo estaba muerto y silencioso. Volví adentro y fue cuando decidí probar algo distinto. En lugar de volver al salón, me senté en la silla justo detrás de la recepción. Si alguien se estaba escondiendo y tocando la campana para molestarme, quería atraparlo. Bajé un poco las luces del vestíbulo para que la habitación quedara tenue y me senté escuchando. Estaba tan silencioso que cualquier sonido me hacía brincar. El reloj en la pared sonaba más fuerte de lo normal. El refrigerador en la oficina de atrás se encendió y empezó a zumbar.
Cada par de minutos, el edificio crujía. Me senté ahí con los brazos cruzados, mirando la campana en el mostrador. Pasaron 15 minutos, luego 20. Mis ojos empezaron a ponerse pesados, y pensé que tal vez la persona ya se había rendido. Incluso empecé a pensar que lo había imaginado todo. Justo cuando me estaba relajando y a punto de quedarme dormido, pasó. La campana sonó. Solo que esta vez vi que lo estaba haciendo. Una mano pálida salió de debajo del mostrador, alcanzó el timbre y lo presionó justo frente a mí. Salté tan rápido que casi tiré la silla y corrí por el pasillo hacia la oficina trasera. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Y me quedé ahí en la oscuridad, con el pecho latiendo fuerte. Mi mente iba a mil, tratando de entender cómo alguien podía estar ahí abajo. El escritorio no tiene mucho espacio debajo, pero lo suficiente para que alguien se agache si se aprieta. Eso significaba que había estado escondido a solo unos pies de mí, esperando. Me obligué a mirar los monitores de seguridad. Había 4 cámaras, una en el vestíbulo, una en el pasillo y 2 en el estacionamiento. En la imagen del vestíbulo vi que la silla se había caído con mi apuro. El mostrador parecía vacío. Luego, en la esquina inferior del cuadro, vi movimiento. Una cabeza asomó detrás del mostrador. No podía distinguir detalles, solo la silueta y el brillo de los ojos mirando directamente a la cámara. Retrocedí del monitor. No podía mirarlo. Tomé mi teléfono y marqué al 911 con las manos temblando. Le susurré a la operadora que alguien había entrado y se escondía en el vestíbulo. Me dijo que me quedara donde estaba y que los oficiales iban en camino. Mientras estaba al teléfono, observé el monitor. La cabeza desapareció. Y luego vi a la persona salir de detrás del mostrador gateando. Salió a 4 patas, se levantó, y era alto, con una sudadera con capucha apretada, encorvado. Luego se dio vuelta y empezó a caminar por el vestíbulo como si buscara algo. Y luego giró y caminó fuera del cuadro, hacia el pasillo que conducía a la oficina trasera. Me pegué contra la puerta cerrada. Un momento después, la perilla se movió. Solo una vez, muy lento, y luego nada. La operadora seguía preguntando si estaba a salvo, pero no pude responder por unos segundos porque sentía que no podía respirar. Después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos lentos alejándose. Corrí de nuevo al monitor. El hombre estaba caminando por el vestíbulo otra vez. En un momento se paró frente a las puertas de vidrio y miró afuera como si esperara a alguien. Luego fue hacia el estante de folletos y empezó a hojearlos, como si matara el tiempo con sarcasmo. Pasaron minutos eternos. Finalmente vi luces azules y rojas parpadeando en las cámaras del estacionamiento. Llegaron los policías. 2 patrullas. El hombre debió haberlo visto también, porque de repente salió corriendo fuera del cuadro. Un segundo después escuché las puertas delanteras abrirse. Cuando los oficiales revisaron el edificio, encontraron una piedra grande cerca de la entrada, presumiblemente usada para mantener la puerta abierta, pero no lo encontraron adentro. Se había ido. Registraron el estacionamiento, revisaron la carretera, y el oficial me dijo que quien fuera debió escabullirse tan pronto como ellos llegaron. No dejo de repasarlo en mi cabeza, la forma en que esa mano salió de debajo del mostrador y presionó la campana, tan tranquila. Ahora, cada vez que escucho esa campana por la noche, pienso en esa noche y en lo que viví. No creo que vuelva a mirar ese mostrador de la misma manera.